Yo quisiera poder saludar a Daniel Bogiasian, que Daniel es doctor en psicología, es alguien que en lo personal también quiero muchísimo, que me ha ayudado a desandar un camino muy, muy, muy fuerte, muy especial. Daniel, gracias por estar también presente en este programa. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Milva, gracias por la invitación y es un gusto acompañarte en el inicio de este ciclo. Gracias, doctor. En psicología es Daniel. Brevemente te cuento, es presidente honorario de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad, es director del área psicoterapeuta de la Asociación Ayuda. Después vamos a dejarte el Instagram de la asociación, donde tanto Armando como Daniel y todo su equipo están trabajando. Bueno, tiene un montón de libros, El miedo a los otros, avances en el tratamiento de la fobia social, ansiedad social. Y hay uno que ha sido reeditado hace muy poquito, sobre el que después te quiero preguntar especialmente, que me gusta, Dani, y que quiero que me cuentes sobre el cierre de la entrevista. Pero bueno, quiero conversar con vos ahora el abordaje psicoterapéutico, que es muy importante. Recién Armando lo dijo claramente, hay una vinculación. El psiquiatra, vamos a suponer un caso concreto, ya tomó mi caso, no importa si llegué por derivación de un médico, si llegué solito, el psiquiatra toma mi caso. Pero ahora se plantea la otra parte, no es solo medicación, tengo que abordar qué me pasa, tengo que entender qué me pasa, necesito además ir al psicólogo. Esto siempre es así, funciona en dupla, podríamos decir. La verdad es que nosotros tratamos de ofrecerle al paciente las mayores, digamos, garantías de que va a poder recuperarse. Eh, Cuando una persona está atravesando un periodo agudo, un trastorno de ansiedad de forma muy aguda, por ejemplo, en el caso del trastorno de pánico, que es el caso que se venía charlando con Armando, eh, la persona tiene un nivel de malestar tremendo. Es Así es. decir, a veces puede resultar cruento no acercarle una alternativa desde lo farmacoterapéutico. Y entonces, por lo menos, ¿sí? Se le da una primera medicación para calmarlo, porque tal como en el ejemplo que estaban utilizando, una persona va a parar una guardia y muchas veces, a veces tiene la suerte que le dicen, usted tiene un trastorno de ansiedad, tiene trastorno de pánico. Otras veces le dicen, usted no tiene nada, y eso Eso es es desesperante. pésimo Sí, porque es desesperante. retrasa muchísimo. Por eso son tan importantes los espacios en los cuales se comunica sobre salud y salud mental, porque la gente que tiene desconocimiento puede estar padeciendo un trastorno de ansiedad por muchísimos años, y no saber que puede ir un psicólogo o un psiquiatra para que lo ayuden. Y además, a veces van a un profesional de la salud, pero terminan o mal medicados o maltratados de lo psicoterapéutico, con lo cual las sensaciones de que el sujeto intenta cosas y no obtiene nada. Es de mayor Eh, frustración, Dani. Por eso, al comienzo del programa, yo hice mm, mención a la importancia de conectarse con profesionales de la salud que hayan investigado y que se hayan especializado en esta temática, que no es cualquiera y que requiere además un abordaje desde lo psicológico bastante particular. Es una terapia que tiene ciertas características y que de alguna manera, eh, si bien hay un tiempo que cada persona tiene, así como el doctor nos dijo que hay tiempos para los tratamientos protocolarmente establecidos, te pregunto, en las terapias, ¿también hay un tiempo para acompañar a ese paciente y para ayudarlo a poder mejorar su estado general ante una ansiedad, depresión o ataques de pánico reiterados? sí, sí. A ver, lo bueno del tipo de abordaje que nombró también Armando, que es la terapia cognitivo-conductual,
ofrece, digamos, una forma, digamos, de tratar el problema de manera, en principio, específica, ¿no? Tratando de apuntar a que el paciente genere recursos, tanto operando sobre la sintomatología física, ¿sí? A través de ejercicios que pueden ser ejercicios de relajación, respiración, etcétera, como también recursos desde el área de lo, como nosotros llamamos, cognitivo, que es decir, trabajando sobre las preocupaciones, identificando los pensamientos que están distorsionados y que llevan a que la persona, por ejemplo, experimente un síntoma físico e inmediatamente, digamos, piense que lo que le está ocurriendo es lo peor. Y uno de los primeros alivios viene de la mano de la psicoeducación. Es Ujú. decir, la psicoeducación tiene dos aspectos. Uno, contarle al paciente por qué se le da determinado tipo de ejercicio, ¿no? Para que haga. O sea que hay un fundamento. Es decir, uno fundamenta las intervenciones, no hay algo mágico, tienen un sentido. Y la otra parte de la psicoeducación tiene que ver con que el paciente pueda entender qué es lo que le está pasando desde el punto de vista psicológico y por qué la ansiedad irrumpe de esta manera en su vida, marcando un antes y un después, ¿no? Porque Sin la dudas. ansiedad patológica a las personas las deja, en el caso de un ataque de pánico, con la sensación de que su vida cambió para siempre, ¿no? Después de haberlo experimentado. Es una gran definición, Daniel. Es una gran definición muy clara. La pregunta que seguía tiene que ver con esto que vos ya me anticipaste. Que el paciente pueda entender qué le está pasando. Eso es de una riqueza enorme cuando uno recibe esa información como paciente. Porque antes de eso nunca se te había ocurrido pensar por qué te pasaba lo que te pasaba. Y cuando uno entiende cómo surge o cómo sucede un ataque de pánico, empezás a entender también qué hacer con eso que te pasa encima. Y la pregunta que seguía era precisamente si en lo cotidiano, más allá del tratamiento y de este aprendizaje o esta comprensión de lo que nos pasa, hay cosas que nosotros podemos ir haciendo como pacientes en casa cuando experimentamos un acercamiento otra vez a una situación de ansiedad o a un posible ataque de pánico, que recién mencionabas los ejercicios. Sí, a ver, en principio entender que la ansiedad no es algo que aparece en tu vida eh, porque alguien, por ejemplo, te estornudó encima y te contagió ansiedad. O sea, la ansiedad es parte, digamos, no solamente que tenemos predisposición a algunas personas a ser más ansiosos que otros, ¿sí? Y esa predisposición es biológica, pero Ajá. además tiene que ver con un montón de cosas que las personas hacemos para favorecernos sin querer vivir con ansiedad. Entonces, también identificar cuáles son las fuentes que, por ejemplo, intervienen en la construcción de un proceso ansioso. Eh, la mayoría de las personas, por ejemplo, que experimentan un ataque de pánico, cuando uno hace un rastreo, ¿sí? Y hace, digamos, un rastreo previo. En los últimos 3, 4, 5 meses han experimentado alguna situación como particularmente estresante, ¿sí? Una situación que los hizo sentir, por ejemplo, que no podían manejar las cosas adecuadamente. Eso puede ser desde una mudanza, una ruptura de una pareja, un problema económico, algo que los hizo, puede ser el fallecimiento de un ser querido, algo que los, los desacomodó. Y a partir de ahí, digamos, el sistema de alarma del individuo, que esto es lo que ocurre, digamos, en el trastorno de pánico, es que se activa lo que se llama una falsa alarma. Es decir, la persona empieza a experimentar que le está pasando algo grave que luego malinterpreta y trata el sujeto de darle algún significado, como por ejemplo, me estoy agarrando un infarto, me voy a desmayar, me estoy descomponiendo, algo, digamos, me estoy volviendo loco, y estas son digamos, las maneras o atribuciones que hace el sujeto de ese malestar intenso que apareció de una manera que lo sorprende.
En la segunda parte, muchas veces del trastorno, aparece la agorafobia. En los manuales está separado, por un lado el trastorno de pánico, por otro lado la agorafobia, que es este temor, por ejemplo, a desplazarse por lugares, Con mucha por ejemplo, gente. transporte público, lugares abiertos, y el miedo a tener un ataque de pánico, ¿sí? Y no poder recibir ayuda adecuada. Este, todo, todo este conjunto de cosas, imagínate vos el cambio que genera cuando aparece o irrumpe en la vida de una persona, que muchas veces inclusive deja de ir a trabajar por miedo a padecer. No es que sea un vago, se trata de alguien que está temiendo que su vida, digamos, se vea afectada de manera dramática si le vuelve a aparecer ese malestar. Así que Eh, para los que lo padecen es bravo. sí, es bravo, es bravo de verdad, lo es, Daniel. Uno tiene que de alguna manera entender que con ansiedad o con depresión se puede curar o en realidad aprendemos a vivir con ellas de otra manera, a vincularnos sabiendo que tenemos esa situación con nosotros y que va a permanecer con nosotros. ¿Cómo tenemos que pensar esto, digamos? A ver, primero, a mí me gusta hablar de la depresión que vemos nosotros en la mayoría de los casos, que son depresiones secundarias. Una persona que tiene un trastorno de ansiedad, porque digamos, como dijo el doctor Policela, hay trastornos depresivos que tienen su origen en las características del paciente per se, Ujú. y en el caso de las personas con trastornos de ansiedad, nosotros vemos muchas depresiones secundarias, porque cuando alguien viene padeciendo ansiedad y no le encuentra la solución, en algún momento se deprime. ¿Por qué? Porque Claro, su calidad de vida baja. claro. Entonces, nosotros lo que te puedo decir es, las personas ansiosas en general no dejan de ser ansiosas. Eh, ¿Por qué? Porque la ansiedad es una emoción, digamos, que tiene aristas muy positivas en algunos casos cuando, por ejemplo, te ayuda a ser una persona más responsable, una persona que anticipa, y en ese punto, o una persona que piensa en el futuro tratando de garantizarse un resultado positivo, de hacer las cosas bien. Y en ese caso, ese tipo de ansiedad no es necesario trabajarla porque es algo que motoriza positivamente al paciente. El problema es cuando la persona solamente anticipa cosas negativas, ¿sí? Cuando la persona solamente ve el lado oscuro de las cosas y cada vez que piensa o se proyecta en el futuro, encuentra obstáculos, catástrofes eh, y miedo, ¿sí? Inclusive el miedo a sentir miedo, que sería el trastorno de pánico, ¿no? Entonces, en ese caso, la persona se inhibe y no puede, digamos, continuar adecuadamente con su vida. Ahí es donde los terapeutas, ya seamos psicoterapeutas o farmacoterapeutas, tenemos algo para hacer y darle un camino, digamos, de recuperación de la ansiedad, pero vinculada al anhelo, a las ganas de hacer cosas, Claro, ¿no? a la parte Este, positiva que tiene a y la parte saludable, positiva de la exactamente. anticipación. Daniel, una pregunta muy concreta. ¿Qué tiene que hacer una persona que se encuentra de pronto atravesando una crisis de pánico? La primera vez, ese primer momento en el cual sentís algo tan difícil de explicar, que con el tiempo entendés que fue un ataque de pánico, pero que en ese momento podés llegar a sentir que te estás muriendo, que te está dando una ACV, que se te va a parar el corazón, que no sabes qué es lo que te está pasando, pero es muy feo. Y si estás sola, ¿qué es lo que puede hacer? A ver, primero, eh, lo que yo te puedo decir, la mayoría de las personas que tienen un ataque de pánico hace una primera atribución a que tiene un problema físico. Está perfecto, fue al doctor,
lo estudiaron, se hizo análisis, se hizo un par de chequeos, lo revisaron, le dijeron, no tenés ninguna patología física, ¿sí? Que Ujú. esté justificando los síntomas, que no persistan siguiendo el camino de, no, ahora voy a otro médico, porque este médico se equivocó, no me entendió. Si yo me siento tan mal físicamente, seguro que tengo algo físico. O no querer reconocer que hay algo que tenés que cambiar de tu vida, que hay cosas que venís haciendo de una manera o que no estás Mm. procesando de manera adecuada y que por eso la ansiedad, digamos, te termina atacando, ¿no? Entonces, hay un límite para los estudios médicos. Una vez que te dijeron que no, acudí a un profesional de la salud mental porque es el camino más corto para recuperarte. Y vos sabés que cuando una persona hace, digamos, empieza un tratamiento de manera, digamos, a tiempo, se recupera muchísimo más rápido. Los tratamientos son mucho más cortos. Vos me preguntabas por el tiempo. Yo lo que te puedo decir es, un paciente que viene afectado porque tiene ataques de pánico, en 3 meses de una terapia como las que hacemos nosotros, se siente pero muchísimo mejor. O sea, ya se da cuenta que eh, el tratamiento le está haciendo efecto. Si vos vas a hacer un tratamiento y en 3 meses no obtuviste resultado, y yo te diría, pensá que tenés que cambiar de profesional, ¿sí? Sí, ¿Quiere decir que te claramente. recuperaste del todo? No, no, no te recuperaste del todo, pero empezás a ver que está funcionando. Y Claro. después sí, el tratamiento puede prolongarse por un año y medio, lo que sea necesario, de acuerdo. Se estornuda también en vivo, ¿viste? Perdón, con esto rompimos el mito que no se estornuda. Perdón, se Bueno, prolonga durante un año, ¿de ¿se acuerdo? puede decir salud o Sí, no? claro, sí. Salud. Y yo siempre hago 3 estornudos, además. Pero me ha pasado al aire en Telefe también. Ay, qué lindo. Perdón por la interrupción. Entonces, se puede Lo más humano prolongar. del mundo, qué bien. No, eh, no, lo que te decía es que eh, en Eh, 3 meses es el tiempo para 3, 4 meses te das cuenta si un tratamiento está funcionando o no. Y si no funciona, o revisarlo con los exacto, profesionales con los que estás trabajando, sí. ¿sí? Para ver por qué a veces o se adiciona un psicofármaco o hay que hacer un cambio o hay que pensar si el terapeuta hay Es el alguna cosa adecuado. que no está pesquisando Es más, y si no cambiar. claro, permitime decir que cuando uno da con el profesional adecuado, a los Mm. 3, 4 meses te sentís mucho mejor de lo que llegaste. Y a veces te sentís tan bien que hasta te tomás la atribución de dejar la terapia, porque te das sola de alta y después Pasa, te la pones de pasa. frente otra vez y volvés desesperada corriendo pidiendo por favor que te vuelvan a atender. Esto lo cuento anecdóticamente porque también es algo que pasa. Como cuando das en la tecla con el tratamiento farmacológico y la psicoterapia y resulta que después de haberla pasado tan horrible te sentís bien, en algún momento querés hacer de cuenta que ya pasó todo. Y eso te lleva incluso a darte en serio, lo estoy diciendo irónicamente, pero a decir, listo, ya está, no necesito más ir al psicólogo. Porque uno se siente bien y quiere superarlo. Y en realidad comete un error, porque así no se termina el tratamiento. Se termina de otra forma, en el tiempo adecuado, como vos decías, un año más, un año y medio, no sé, lo que cada paciente requiere, cuando ya entre paciente y profesional hay un consenso de equilibrio. Por eso digo que es clarísimo eso de cuando es acertado el profesional que te está tratando. Dani, no es gratuito para la familia el impacto que genera que un integrante padezca depresión o padezca ansiedad para tu pareja, para tus hijos. Hablaste del trabajo también, donde a veces hay afectación. ¿Cómo, digo, qué tan importante no es el entorno para que sepa acompañar también? ¿Cómo se acomoda en este Súper, cuadro? qué bueno que lo nombraste, es súper importante. Nosotros tenemos la sana costumbre de invitar, por ejemplo, a la pareja o algún conviviente, digamos, un ser cercano de la familia,
a que venga entre la tercera, cuarta entrevista y reciba información, obviamente que para eso lo tiene que permitir el paciente, ¿no? Por Y supuesto. que reciba información adecuada de en qué consiste el tratamiento, cuáles son los objetivos. También escuchar lo que nos cuenta ese familiar que ve, por ejemplo, los reaseguros. Una de las cosas que hace que los tratamientos fracasen es que los pacientes mantienen reaseguros. Por ejemplo, tomar medicación para salir a la calle, o andar todo el tiempo con una botellita de agua, con una pastilla de mentol, no subirse más a un colectivo y ir solamente en auto con alguien que te acompañe. Todos esos reaseguros no permiten, digamos, que un tratamiento evolucione adecuadamente. Y cuando digamos, los seres queridos participan del tratamiento, también colaboran, ¿sí? En algún momento a decirle a alguien que tiene miedo de quedarse solo, por ejemplo en la casa, que es algo que ocurre en el trastorno de pánico, decirle, mira, yo tengo que salir y tu doctor me dijo que yo tengo que salir a hacer las compras y vos te tenés que quedar en casa solo. Yo voy a volver en media hora y volver en media hora. Y esas, Claro. por ejemplo, son algunas de las cosas que hacemos, digamos, en conjunto con la familia, planificar las tareas de exposición, ¿no? Que son parte de los tratamientos cognitivo-conductuales. Esas tareas que van a hacer que el paciente progrese más allá de la sesión psicoterapéutica que tuvo. Fundamental. Este tipo de tratamientos son tratamientos activos y que requieren, digamos, de la puesta en marcha de ejercicios para superar el miedo. No hay una receta mágica para salvarse del trastorno de pánico ni de la ansiedad. Es con Eh, trabajo. es con un trabajo sostenido y continuo. Una pregunta más y quiero hablar de tu libro. Eh, ¿Sigue habiendo un prejuicio a la hora de pedir ayuda psicológica ante situaciones de pánico, de ansiedad o de depresión? O sea, ¿se sigue ocultando el tema o se puede hablar un poco más abiertamente? Ya está menos velado el tema como en otro momento que daba a lo mejor vergüenza, no lo sé. Te pregunto cómo lo evalúan ustedes. Nosotros vemos un cambio enorme. También, digamos, nuestra asociación, que cumplió el año pasado 30 años, fue la primera asociación en la Argentina que trató exclusivamente trastornos de ansiedad. Hablamos de Y en ese ayuda. momento, La asociación sí, la ayuda. asociación ayuda, sí. Y durante todos estos años nosotros vemos que la gente ha ido bajando el tema del estigma. Inclusive te diría que hay un cambio importante en, si bien, digamos, los trastornos de ansiedad son epidemiológicamente más frecuentes en mujeres que en hombres, eh, los hombres hoy se atreven más a hablar de que tienen problemas, consultan con más frecuencia que antes. Antes tenían más temor. Hoy están, creo que el trabajo que hacen ustedes es enorme y tiene una influencia muy grande en, digamos, naturalizar que una persona puede tener un problema de salud mental y no por eso es un loquito, por decirlo entre comillas. Entonces, eh, creo que hoy estamos mucho mejor en ese aspecto. Qué buen dato, que la gente pueda buscar ayuda y que sean cada vez más los que la reciben. Daniel, antes de despedirte, hace un ratito cuando definías la ansiedad, hablabas como eso que la construye como pensamiento negativo hacia adelante, permanente, de sobrecarga. Y yo pensaba también cuando sucede una superposición de pensamientos todos a la misma vez que tenemos en la cabeza y que nos van bombardeando o cuando sobrepensamos demasiado las cosas y terminamos agobiados. Hay un libro tuyo que se vuelve a reeditar después de muchos años, que a mí especialmente siempre me gusta repasarlo, y que hace referencia especialmente a esta situación y el título también, ¿no? Sí, sí, el libro se llama Preocuparse de más. Y bueno,
tiene que ver con esto, la preocupación, digamos, es, digamos, la ansiedad es una emoción compleja que tiene, por un lado, todos los síntomas físicos, que tienen que ver con la tensión. Cuanto más alta la tensión, por supuesto, más violentos los síntomas. Y por otro lado, tiene un aspecto mental, que es la preocupación. La preocupación es esa tendencia a anticiparse y tratar de controlar todo a través de la mente, ¿no? Porque la preocupación es un intento mental de ejercer control sobre el futuro. Y justamente esto puede ser a veces estratégico y otras veces deja de ser estratégico y simplemente se trata de un ejercicio tóxico por el cual la persona no puede dejar de pensar una y otra vez en cosas malas o tratando de, a través de la rumiación, es decir, muchas veces el mismo pensamiento, uno se pelea con alguien mentalmente y le dice cosas, y en realidad después no comunica nada, es decir, esa preocupación termina siendo un sustituto del acto real, que lo mejor hubiese sido que en lugar de pensar tanto, hubiese elegido, mira, tenemos que reunirnos a charlar y comunicar acerca de qué es lo que está interfiriendo, por ejemplo, en un vínculo interpersonal. Y la preocupación, obviamente, eh, se nutre de todo lo que pasa todos los días. Es decir, todos los días nos encontramos que hay temas, vos que estás en un noticiero, ni que hablarlo, lo que ves todos los días y que son, digamos, estímulos para que las personas nos preocupemos y lamentablemente con cosas sobre las cuales no podemos operar directamente. Entonces, ayudar a que las personas puedan hacer algo con esos procesos de preocupación estéril es lo que, digamos, el objetivo del libro. Empezar a diferenciar cuándo una preocupación es adecuada de cuándo es inadecuada y una guía de ejercicios para aprender, digamos, a manejar esos pensamientos para que de alguna manera, si estás ansioso, te sirva para algo bueno y no para dejarte en un loop que solamente te va a traer malestar. Reiteramos el nombre del libro, Dani. Preocuparse de más se llama. Bien, una revisión que tiene algo agregado después de cuántos años de la primera Sí. publicación. La primera publicación fue en el 2014. Sí, sí, tiene un capítulo justamente de preocupaciones por la salud y está actualizado, y tiene, eh, digamos, el libro básico que tiene una primera parte en la cual hay mucha psicoeducación, se habla sobre los distintos elementos, digamos, que componen la preocupación excesiva, como por ejemplo la intolerancia a la incertidumbre. Se habla también sobre el uso de la inteligencia artificial, Ajá. cuándo sí, cuándo no, todos estos son agregados nuevos. Y bueno, y la guía de ejercicios para el manejo de la preocupación. Doctor Daniel Bogiaisian, muchísimas gracias por este tiempo, por tu sabiduría, por tu forma de poder contar y por todo el aporte, ¿no? Que haces para todos aquellos que lo necesitamos especialmente. Un abrazo enorme. Gracias, Milva, gracias por el espacio y les deseo lo mejor, ¿eh? Muchas gracias igualmente.